La comunicación está como en estos pasajes, en estos procesos, en estos momentos de la historia de nuestras civilizaciones, está en la base de prácticamente toda relación humana, ¿no? Cada momento nos reinventamos a través de la comunicación y es a través de la comunicación también como creamos y construimos la realidad. Y bueno, esta comunicación, como hemos sabido, no ha estado generalmente en manos de quienes tienen el poder. No es un descubrimiento para nada nuevo, no, que la comunicación es poder, la comunicación es un insumo a través del cual nosotros podemos ver cómo se explicita el poder, ¿no? Y dando un salto enorme dentro de la historia de las civilizaciones, yo quisiera que reflexionáramos un poco cómo han sido los procesos comunicativos contemporáneos, estos procesos comunicativos que tiene en la modernidad, ¿no?, un punto álgido, y en la posmodernidad parece que no solo son un punto álgido, sino son prácticamente el núcleo a partir del cual se construyen y se reconstruyen todas las ideas de lo humano, ¿no? Recuerdo a Jean Baudrillard, que decía que estamos en el éxtasis de la comunicación. En el éxtasis de la comunicación, donde generalmente y además no todo es un simulacro, ¿no? Pero es una cuestión que tendremos que ir revisando poco a poco, y yo quisiera que ubicáramos de una manera muy particular los procesos de comunicación y dominación en este México que, a propósito de sus pomposamente 200 años de independencia, estamos viviendo en este momento. Yo quisiera traer a la memoria algunas cifras, por ejemplo, que tienen que ver con la comunicación, pero también con otros procesos que están aparejados a este asunto de la comunicación. Un hecho comunicacional que es fundamental cuando hablamos de la civilización mexicana, o de las civilizaciones de los muchos grupos que forman la nación mexicana, o de las muchas naciones mexicanas que tendríamos que estar hablando en este momento. Y ubicar este primer piso en un dato fundamental que nos lleva a pensar en la calidad de vida y en esto que se ha dado a llamar el desarrollo, ¿no? Cuando estamos hablando en un primer momento de que hace exactamente 100 años estaba Justo Sierra trabajando en México. Estábamos hablando de un momento en el que la educación en Oaxaca no tenía exactamente los mismos niveles que los que tiene actualmente, ¿no? Estamos hablando que los índices de alfabetismo se equiparan perfectamente a los mismos niveles que tiene en este momento este Estado de la República. Esto nos habla de una posibilidad de explicaciones sobre el fenómeno que es muy diversa. Por una parte está, por supuesto, lo que podríamos llamar el determinismo geográfico, ¿no?, el aislacionismo en el cual viven muchísimas comunidades. Recordemos que Oaxaca, por solamente ubicar geográficamente el espacio, tiene más de 10.000 localidades distribuidas en 570 municipios. De esos 570 municipios, más del 80% viven debajo de los índices de desarrollo humano, incluso países como Namibia o el Congo, ¿no? Y que en estos municipios los índices de alfabetización son exactamente igual que hace 100 años. Entonces, eso nos abre una gran interrogante para ir preguntándonos qué tendríamos que estar celebrando en este bicentenario de un país que no solo se nos cae de las manos, sino que parece nunca se llegó a construir adecuadamente. Otro caso para citar el asunto de las comunicaciones y el poder, al menos en el caso mexicano, nos lo da Francis Chasen en una investigación interesantísima que se llama Ferrocarriles en la época porfiriana en el sur de México. Al hablar de estos procesos en los cuales el ferrocarril va siguiendo, si tuviéramos aquí un mapa lo podríamos ver con claridad, cuál fue la ruta que siguió el ferrocarril mexicano del sur, estaríamos identificando los procesos de dominación tecnológica y científica, no solo a través de los medios de comunicación, sino los medios de transporte. Francis Chasen, al hacer un mapa de esta forma en que se construyeron los ferrocarriles en México, nos da las claves para entender por qué el norte vive como vive, el centro como vive y el sur como se ve estratégicamente en términos de los intereses de los grandes monopolios. A la mente traigo la imagen de Benito Juárez García, ¿no?, que románticamente la historia oficial nos dice que fue un pastorcito que en su natal Guelatao un día salió
caminando hacia la ciudad de Oaxaca para educarse. Ese hombre de la raza de bronce, como diría Vasconcelos más adelante, no se convertiría en el principal ícono de exportación del liberalismo mexicano y también como un ícono del nacionalismo de este país. Lo que no se nos dice es que ese no indígena, porque Juárez representa lo no indígena en este país, representa la negación de este país, pondría los cimientos de lo que más tarde, muchos años más tarde, con Carlos Salinas de Gortari llamaríamos la entrada al neoliberalismo. Juárez, con el aura, yo me atrevería a decir, del buen salvaje nacional, ¿no? y patriotero, ¿no? Es la encarnación de una posibilidad de racismo y de exclusión total hacia su propio pueblo. Cuando vemos los planes de Porfirio Díaz, no podemos ir regresando al concepto o al mapa de los ferrocarriles, del ferrocarril mexicano del sur. Vemos claramente cómo Porfirio Díaz solamente fue el continuador de una gran corriente de pensamiento liberal que Juárez había echado a andar ya en su momento. Entonces tendríamos que estar pensando que la paz por la fuerza, pero la paz al fin que perseguía Porfirio Díaz también había sido el anhelo de Juárez, ¿no? Un Juárez que nos lanza en la historia nacional como una gran posibilidad para entender al México nuevo. En realidad si solamente es esa posibilidad, solamente en la medida que nosotros vamos descubriendo las cosas que subyacían a la acción de este liberal mexicano, al cual se le conoce más bien por la separación de los bienes de la iglesia, ¿no? Para pensar un Estado laico. Evidentemente Juárez fue un pensador laico, pero no por ello menos neoliberal de lo que nosotros nos podríamos estar imaginando. Entonces, sigo con la reflexión sobre esta evidencia que nos da la investigadora Francis Chansen sobre los ferrocarriles mexicanos del sur. Este ferrocarril mexicano del sur, que repito, tuvo su mayor construcción en los tiempos de Porfirio Díaz y que nos lleva a darnos cuenta del gran avance que ya se tenía en materia de pensamiento geopolítico, estratégico, en términos de los recursos naturales que hay del centro de México hacia el sur, para que después se constituyera lo que en el tiempos de Vicente Fox Quesada se llamará el Plan Puebla-Panamá, ¿no? El Plan Puebla-Panamá es una estructura, bueno, ahora tiene otro nombre, ¿no? Es una estructura que nos lleva a pensar la necesidad de las telecomunicaciones y los transportes para el saqueo de los recursos nacionales, ¿no? De tal manera que estamos viendo, si tuviéramos un mapa, un globo terráqueo en las manos, podríamos ver de qué manera México está dividido en una serie de regiones en donde están perfectamente identificados desde los tiempos de Porfirio Díaz y Benito Juárez los grandes espacios, los grandes reservorios de bienes, servicios y recursos naturales que hay en el país, ¿no? Después de la selva del Amazonas, recordemos que la selva lacandona y el sistema que forma con la selva de los Chimalapas constituyen un gran espacio de reservas bióticas para una comunidad internacional que cada vez ansía con mayor ímpetu los recursos tanto de carbono como de oxígeno, como del agua en sí, y que tiene puesta su mirada a través del gran capital transnacional en los grandes recursos del sur del país. Entonces, pensar los medios de comunicación y pensar los transportes y pensar las telecomunicaciones nos lleva a otro momento que también estamos pensando en este tiempo en México, que es el aniversario de la Revolución.